Agradecer, ¿no? Presentar un tema como este que voy a tratar de hacer, un poco difícil, porque cuando usted va a hablar de la mente, es bien difícil. Lo del pecado acariciado, ¿sabe lo que es una caricia? ¿Sabe lo que es acariciar? ¿Cómo se acaricia? ¿A través de masajes? Es suavecito, ¿no? Y oye como el Espíritu Santo describe esto, dice, pecado que suavemente se le pasa la mano. Suavecito, una caricia, muy tierna. Pero ¿cómo se llama? Pecado. Vamos primero a ver cómo funciona nuestra mente. ¿Cómo funciona la mente humana? Todos hemos oído decir que tenemos una parte consciente, la cual está enfocada en las actividades que estamos realizando ahora mismo. ¿Usted está consciente de dónde se encuentra? ¿Quién sabe dónde está ahora mismo? Que estamos en el santuario, estamos en un salón, acá del ministerio, del Evangelio Eterno, aquí en Glendale, California. Eso es la parte consciente de usted. Bien. Estas actividades, somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor ahora mismo, todo absolutamente. En un salón como este de conferencia, usted enfoca su mente en lo que está escuchando, a la vez se está consciente de las luces del salón que están encendidas, las personas sentadas al lado y el ruido de los vehículos que transitan por la calle, al enfocar la mente en el bebé que está llorando en el salón, pero sin embargo, de una u otra forma, somos conscientes de mucho de lo que sucede a nuestro alrededor. Usted puede ir en una carretera y mientras va en la carretera y usted no lo está mirando conscientemente, pero alrededor está viendo cosas que están siendo grabadas en su memoria y no se van a borrar, no se borran. Lo que la memoria humana almacena no lo borra. Si usted tiene Alzheimer o va a padecer una enfermedad de demencia, no quiere decir que se borró la memoria, sino que no la puede recuperar la memoria. El subconsciente es diferente al consciente, porque ¿puedes recordar exactamente lo que estabas haciendo ayer a esta hora? ¿Estabas acaso trabajando en la casa o en la oficina o alistándote la ropa de los niños o viajando quizás? Es bastante fácil, probemos ahora con algunos periodos de tiempo más amplios. ¿Puedes recordar lo que estabas haciendo hace 15 días, hace un mes o hace un año, hace 5 años, en este mismo momento? Mire, el año pasado a esta fecha, ¿dónde estaba usted? ¿Lo recuerda? ¿En un día como hoy? Esa información está grabada en el subconsciente. ¿Bien? Está grabada en el subconsciente. Toda esta información se encuentra en el subconsciente, pero está grabada en la mente. Lo del consciente es lo de hoy. Lo del subconsciente es lo que usted almacenó porque no tenía importancia. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estaba usted el año pasado, el día de su cumpleaños, hermano? Trabajando el día de su cumpleaños. ¿Lo recuerda? Que ese día trabajó. ¿Por qué se acuerda él de que ese día de su cumpleaños trabajó? Porque ese día era un día diferente para él, ¿no? ¿Usted se acuerda del día de semana? ¿Tiene niños? ¿No tienen hijos? Pues no le pregunto. Nada. ¿Alguien que tenga hijos recuerda el día de la semana cuando nacieron sus hijos? Día, mes y todo. Hora y todo. Entonces, ¿en qué lugar está eso? ¿En el consciente o el subconsciente? ¿Está entendiendo? Lo que es importante, ¿dónde pasa? Al consciente siempre. Y lo que no es muy importante, porque no me interesa. Pero esa es la parte
que se almacena y que el enemigo usa para depositar información para que el día de mañana nuestros actos sean actos inconscientes mediante una mente inconsciente. ¿Bien? Lo que somos hoy en día fue lo que fuimos cuando éramos pequeños, desde antes de nacer hasta después del nacimiento. Antes de nacer, si la madre en el embarazo sufrió, si fue abusada, si hubo pleitos en la casa, cualquier tipo de problema que la madre haya sufrido durante el proceso de embarazo, cuando el bebé va a nacer, el bebé viene. La dopamina se produce a través de pensamientos de placer. Y la GABA se produce a través de pensamientos. ¿Quién me dice? Bien, mire, si la GABA ayuda a que tener claridad mental y del pensamiento y del humor, ¿es un neurotransmisor tranquilo o intranquilo? Tranquilo. ¿Es pacífico? ¿Se obtiene en paz o en perturbación de espíritu? Entonces Dios nos ayuda a producir GABA para estar tranquilos, tener una mente despejada y poder entender el pensamiento transmitido si está estudiando la palabra de Dios. Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se allegará a mí. No quiere, el salmista dice que no quiere poner cosa injusta delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque si colocas cosas injustas, ¿qué sustancia va a producir? Dopamina o glutamato. También, recuerde esto. En la corteza cerebral, nosotros mencionamos la vez pasada que en la corteza cerebral habían 100,000 millones de neuronas. 100,000 millones de neuronas y cada neurona con la capacidad de almacenar una enciclopedia. Se le ha comparado que una neurona almacena la enciclopedia británica completa en una sola. Imagínense si una neurona tiene la capacidad de esto, ¿qué capacidad cerebral tenían los antediluvianos? ¿Quién le enseñó la ingeniería? ¿Quién le enseñó a Noé a construir barcos? Cuando Dios le dijo, hazte un arca, ¿sabía Noé de qué le estaba hablando Dios? ¿Usted piensa que no? Dios no estaba hablando con nadie, con cualquier persona. Le está diciendo, Noé, hazte un arca. Dice, ok, las medidas son estas. ¿Y dónde estaban las reglas? ¿Creó universidad Dios? Dios creó una mente poderosa, que cuando se escucha la palabra y se hace la palabra, porque la palabra oír viene del hebreo hacer. Cuando se oye, se hace. Y así que el hebreo cuando dice, oye la palabra de Dios es, haz la palabra de Dios. Tienes que hacerla. Y esas 100,000 millones de neuronas tienen un efecto, y lo vamos a ver ahora. Dice que con frecuencia se piensa que los recuerdos suponen una recuperación positiva de los pensamientos o experiencias anteriores, pero en general la mayor de la parte de la memoria es negativa y no positiva. ¿Qué inclinación tenemos, a lo malo? Estas son las funciones de las áreas de la corteza que mencionamos la vez pasada. Dice que los estudios en seres humanos efectuados por neurocirujanos, neurólogos y neuropatólogos han mostrado que las diferentes áreas de la corteza tienen funciones distintas y que los pacientes sometidos a estimulación eléctrica relataron los pensamientos provocados por la estimulación y a veces experimentaron movimientos y en ocasiones emitían espontáneamente un sonido, una palabra o daban alguna otra prueba de estimulación. ¿Qué es un estímulo? Se le coloca al cerebro del ser humano electrodos y con un impulsador de 10 milivoltios se le estimula un área del cerebro.
Y cuando se le dan 10 milivoltios, sale un pensamiento almacenado. Y cuando estimula otra área, sale otro pensamiento almacenado. Pero ¿qué pasaría si yo ese pensamiento lo dejo en un lugar fijo y le doy 10 milivoltios? Dice lo que tiene ahí. Y le vuelvo a dar 10 milivoltios, sigue diciendo lo mismo. Y le vuelvo a dar 10 milivoltios, sigue diciendo lo mismo. ¿Conoce personas que hablan de lo mismo y repiten las cosas? ¿Ha conocido personas que repiten lo mismo y lo vuelven y lo repiten? ¿Qué está pasando en su mente? Esa área está siendo estimulada repetitivamente. Y dicen lo mismo, dicen lo mismo. ¿Y qué uno le dice? Ay, ya cállate con eso. Pero cada vez que usted envía un estímulo de 10 milivoltios, se hace un pensamiento. Y si usted estimula el pensamiento, lo lleva hasta 30 milivoltios. Y vamos a hablar en un momentito de esto. Dice que reuniendo grandes cantidades de información, las áreas sensitivas más importantes son la área somática de la visión y el oído. Que las áreas sensitivas primarias detectan sensaciones específicas, visuales, auditivas o somáticas, transmitidas al cerebro desde órganos periféricos. O sea, cada órgano del cuerpo, cada lugar del cuerpo se comunica directamente con sus neuronas. ¿Sabía esto? Que usted tiene neuronas para sus dedos, para su codo, para su muñeca, para su espalda, para su hombro, para sus labios, para su lengua, para todo. Son 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Mire acá. Aquí no se puede ver muy bien, pero aquí dice que está el área del habla. ¿Lo ven? El área de las emociones en el lóbulo temporal. Está el área auditiva, el área visual, y está el área de diferentes lugares en el cuerpo, ya sea la muñeca, el dedo. Ahí está el área de la cara, de la mano, de los dedos, del cuello, del tronco, de la cadera. Están cada una de las áreas en el cerebro. Yo quiero que ahora usted, ¿quién me hace el ejemplo? No. Piensa en sus rodillas, hermano. Piensa en sus rodillas. ¿Ha pensado en sus rodillas? ¿La está sintiendo? ¿Siente las rodillas? Piensa en sus dedos pulgares del pie. Muévalos. ¿Pensó en ellos? ¿Se comunicó con ellos? Cada vez que ella escucha lo que yo le estoy diciendo y le menciono una parte de su cuerpo, ¿y las manos la siente? Con la voz yo penetré a sus oídos. Y del oído fue al área de Wernicke, la interpretó y la llevó al pensamiento y conectó las neuronas que se asocian con el área del que yo estoy hablando. ¿Entendió esto? Escuche esto. Escuche esto. Mire, en una porción del cerebro hay miles y miles de conexiones. Y cada neurona le entra la información por este lado, tiene su núcleo, y sale por el otro lado y se comunica, y cada neurona recibe más de 1000 conexiones, cada una. Tenemos 100.000 millones de neuronas conectadas 1000 veces cada una. ¿Está entendiendo esto? La neurona le entra la información por este lugar, la flecha lo indica, y sale por el otro lugar. Y entonces entra la información a la neurona, el estímulo, y dice, me dijeron esto. Y la neurona recibe 10 milivoltios y puede acelerar hasta 70 milivoltios. Y vuelve y entra la información con 10 milivoltios y llega hasta 70 milivoltios. Supongamos que yo le diga a la hermana que siga moviendo los dedos de los pies. Digo, sígalo moviendo, sígalo moviendo, sígalo moviendo. Y no me callo y le digo, sígalo moviendo así. ¿Se cansa? ¿Se cansa? ¿Se agota? ¿Qué se agotaron? ¿Y las neuronas? ¿No se agotan? Mira a ver las personas que trabajan en bolsa de valores si no se le agota la mente. ¿Cómo salen ellos? Así, mire. Sin energía. ¿Qué están usando?
El cerebro. Mire las conexiones. Una neurona no está pegada a otra neurona, tiene un espacio entre ellas. Y entonces en ese lugar dejan caer más de 90 sustancias químicas, dependiendo de lo que yo estoy pensando. Entonces hay neurotransmisores, ya lo mencionamos. Habitualmente consideramos el cerebro como una fábrica de ideas y olvidamos que también elabora productos químicos. Y que son los neurotransmisores, cuya misión es comunicar la neurona entre sí, cómo alteran estas sustancias químicas nuestra conciencia y comportamiento. ¿Cómo eso lo hace? Los distintos tipos de células segregan diferentes neurotransmisores. Estas sustancias circulan por todas partes, actúan en lugares específicos y producen distintos efectos según el lugar de actuación. Ya mencionamos la dopamina. La serotonina es otra sustancia que se produce en el cerebro, en las neuronas, e interviene en la regulación del estado de ánimo, controla la ingesta de alimentos, el sueño, la regulación del dolor. Se considera el agente químico del bienestar, la serotonina. Y su actividad es potenciada por fármacos como el Prozac, que alivia la depresión. Pero eso es un problema, porque forza a la célula a producir serotonina. Es forzada a hacerlo. ¿Y sabe qué pasa después cuando se cansan las células de que la estén empujando? Que ya no producen serotonina. Y entonces el paciente cae en una depresión mucho más severa, porque tan pronto se aleja del medicamento, la depresión es más profunda, más severa. Se produce acetilcolina que actúa como un mensajero entre las uniones de las neuronas motoras y el músculo. La acetilcolina es la que manda, ¿no? Yo pienso mover el brazo y levantarlo, y a través de los músculos alando, ¿no? Los huesos y alando y levantándose. Y eso lo hace la acetilcolina a través de él. Pensamiento. Y las encefalinas y endorfinas son opiáceos endógenos. Nosotros producimos opiáceos. Un opiáceo, eso significa como el opio, ¿no? Que regula el dolor, la tensión nerviosa y aporta una sensación de calma. Nosotros podemos producir por nuestras neuronas sustancias sedativas y que controlen el dolor. Qué interesante es esto. Miren, hermanos. Eso es una fotografía de una neurona en plena actividad. Le echaron una fotografía electrónica y salió la neurona encendida en plena actividad, ¿no? Trabajando. Eso es una neurona con más de 1000 conexiones. Y eso se hizo bajo un sonograma tridimensional. Esto es lo que sucede en las neuronas. Cuando uno de esos bracitos, de los 1000 bracitos, se pega a otra neurona, le está dejando caer sustancias químicas totales, muchas sustancias químicas. Pero déjeme decirle algo. Las neuronas, cuando se unen en esos lugares tienen algo de la célula que se llama la mitocondria. Y la mitocondria de la célula es el lugar donde se hace el intercambio de oxígeno. Y el cerebro es el órgano que más oxígeno consume. ¿Qué pasa con una persona que no respire bien? ¿Cómo está el cerebro? ¿Y cómo estaría el pensamiento? Y si tiene anemia la persona y no lleva mucho oxígeno con sus células, ¿cómo estará el cerebro? ¿Y las conexiones de neuronas? ¿Trabajan bien? ¿Se entiende ahora lo que dice el Espíritu de Profecía? Que cuando nosotros no llevamos la reforma pro salud, eso embota los sentidos y que nos descalifica para dar consejos y para pensar bien. Porque una dieta donde merma la circulación, merma también la oxigenación. Y así es que pasa todo esto. Entra la conexión, pasa por ahí, llega al otro lugar, le envía, vuelve otra vez, hay intercambio de iones, intercambio de corriente eléctrica, entra de una forma positiva, después se va lo positivo afuera, entra lo negativo y así va caminando, todo eso con potencial eléctrico. Yo estoy diciendo estas cositas así rápido porque quiero entrar a lo grueso.
Así que de 70 a 90 milivoltios puede haber en una membrana de una neurona. ¿Escuchó eso el voltaje? Con 10 milivoltios, el cerebro puede hacer una operación algebraica compleja, que una computadora necesitaría 9.0 voltios para hacerlo. Escuche esto. Y todo eso Satanás ha empezado a trabajar con nosotros desde hace mucho tiempo para que usted no haga ni siquiera una operación algebraica ni matemática simple. ¿Quién se sabe la tabla de multiplicar todavía? Yo lo felicito. ¿Se la acuerdan de todas? ¿Y 13 por 13 cuántos son? Ajá. Hasta el 12 era. Bueno, pues 12 por 12. Miren. Bien. ¿Tenemos 45 minutos de retraso? Bien. Me han pasado un papel de que tengo que pasar acá atrás. Es que el tema no se termina ahora. Ahora que voy por la sesión 14, 34 y me falta hasta los 93. Yo por eso dije que yo necesitaba de las 4 de la tarde, ¿no? En adelante. ¿Qué hago? ¿Voy atrás? Voy a caer en desobediencia civil acá. Oh, ok. Bueno, ¿me llevo del jefe o de los jefes? ¿Quiénes son jefes acá? Porque los jefes están allá atrás. Bueno. Bien, hermanos. Ay. Mire esta imagen. ¿Qué está pensando esa joven? ¿Ese pensamiento qué es? Bien, si ella se sienta a pensar en esto, ¿qué está haciendo sus neuronas? Estimulándola a través de un pensamiento. Y está produciendo, y si el pensamiento se va intensificando, llega hasta 30 milivoltios. Dice, ay, yo quiero comerme, ay, tengo un deseo ahora. Y no se le quita el pensamiento. ¿Qué se llama eso? Acariciar un pensamiento. ¿Y sabe qué pasa cuando usted acaricia un pensamiento? Le voy a decir, mire, si sentamos un hermano acá y le decimos al hermano, ¿cuál es la fruta que más le gusta? Dice, las bananas. Digo, ok, traigan bananas. Y le mostramos las bananas, pero cuando yo le dije que él dice que le gustan las bananas, ¿sabe cuántas áreas del cerebro se activaron? ¿Se las digo? Se activó el área del tacto, porque si él cierra los ojos y yo le pongo una banana, él sabe que es una banana, ¿sí o no? Porque si le coloco una piña, dice, no, esto no es banana, con los ojos cerrados. Así que se le activó el área del tacto. ¿Sabe qué otra área se le activó? El área del olfato. Él sabe a qué huele una banana, ¿sí o no? Pero también se le activó el área del gusto. Sabe a qué sabe una banana. Él lo conoce. ¿Y qué otra área se le activó? ¿Quién me dice? El área del olfato. Y el área de la vista. Así que aunque tenga los ojos cerrados, yo le digo a usted una palabra y usted esa palabra la camina por todas las áreas que usted tiene ya formada para eso que tanto le gusta. ¿Estamos bien hasta ahora? Bien, le cerramos los ojos al hermano y le decimos, mire hermano su banana, y le pongo la mano. No, no se coma esa. Yo le voy a dar una que tengo picadita y le hago un engaño. Y le digo al hermano, le pico una piñita. Y le digo, hermano, ok, hermano, venga, coma banana, abra la boca. Y cuando le ponga la piña en la boca, ¿qué va a hacer el hermano? ¿Se la va a comer? Va a haber un rechazo. De principio. Pero si él se detiene y dice, ah, eso no es banana, eso es piña, a mí me gusta también la piña. Entonces él la acepta. Tiene que haber una comunicación entre el pensamiento y lo que él va a hacer. ¿Está entendiendo esto? Por eso que acariciar un pensamiento
es levantar una corriente eléctrica que toque todos esos lugares y lo va tocando y lo va excitando, y mientras más lo piensa, más lo excita, hasta que produce sustancias químicas que lo atrapan y ya es preso del pensamiento. ¿Se puede entender esto? Tal cual piensa en su corazón, tal es él. ¿Y qué dijo Jesús? Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y Jesús vino a rectificar. No es el problema de que lo hiciste, es el problema de que lo pensaste. Porque Satanás engañó a todo el mundo en esa época diciendo, mientras tú no lo hagas, no eres culpable de juicio. Y aquí el juicio es para aquel que tiene pensamientos impuros, pensamientos que no son de Dios, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Y nosotros tenemos que tener pensamiento de Dios en la mente. ¿Qué pasaría con esa joven que se pasa la mañana entera pensando en eso? Y usted le lleva una ensalada y dice, no, tiene que comer saludable. ¿Qué le dice ella a usted? ¿La recibe con agrado? ¿Y cómo se colocan las personas cuando usted le habla de la reforma pro salud? Y no quieren hacer cambios. ¿Se enojan? ¿Se molestan? Sí. Pero mire, este es el pensamiento de muchos de los jóvenes de la iglesia acá. Están pensando en hamburgers, en Coca-Cola, en comprar el auto del último modelo, en cosas ¿de dónde? De acá, de la tierra. Cosas que no son creadas por Dios, cosas de acá, de la tierra. Y mientras más piensan en eso, ¿qué desean? ¿Estar en la iglesia o no? Entonces, ¿cuántos pecados acariciados tenemos nosotros durante 7 días a la semana? ¿Cuántos pecados acariciamos? Hermano, si usted se hace una revisión y dice, ¿en quién estaba yo pensando el jueves? Desde que me levanté hasta que me acosté. Y después que se fue de la casa, dice, ¿en quién yo pensé en el trabajo? Y mientras más usted piensa eso, que no es Dios, más lejos está Dios de tomar el pensamiento. Y si usted no le gusta la reforma pro salud, ya usted acaba de tomar una decisión voluntaria que usted la tomó para usted rechazar un mensaje que es divino, que es para su salvación, que es para su salud, que es para su bienestar, que es para su progreso de carácter, y en ese momento ha bloqueado el paso de la ayuda del Espíritu Santo para hacer que esas neuronas se activen en forma divina y puedan obedecer los mandatos divinos. Es un poco difícil. Por eso nosotros cuando escuchamos la palabra debemos hacer lo que dice la palabra, aunque no me guste. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando llega el estímulo dice, ay, yo lo que quiero eso es un hamburger. Y aquí me trajeron ensalada. Pero usted deja impresionar su mente de la palabra de Dios. Pero el Señor me pide a mí que coma vegetales. Y yo ahora me voy a forzar a comérmelos. Y Señor, yo en tu nombre me voy a comer esta ensalada, aunque no me apetece, yo voy a obedecerte. ¿Y sabe lo que pasa cuando usted toma una decisión? Usted produce más de 40 milivoltios que aplastan el pensamiento de 30 milivoltios. Pero si usted lo hace con el hecho y el pensamiento, usted entonces ha subido casi a 90 milivoltios. Y cuando el acto repetitivo lo va haciendo, se va formando un nuevo hábito que luego le va a dar a usted un bienestar y usted luego va a ser agradecido a Dios de haber hecho ese cambio. Pero es una decisión de la voluntad entregada para hacer la voluntad de Dios para que ese hábito sea fortalecido. Y así el pecado acariciado sea aplastado por medio de obedecer la palabra de Dios, aunque yo no quiera. Pero yo digo, Señor, no me gusta, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y esa es la manera de vencer los pensamientos, que son impuros. ¿Tengo que detener, pastor? ¿Tengo que detener acá? Para ir atrás y volver acá adelante.
porque quiero empezarlo con los pensamientos del espíritu de profecía. Ok, entonces está bien. Entonces, fíjese, hermanos, si usted está pensando, por ejemplo, en una Coca-Cola, el que tiene el vicio de la Coca-Cola, así como el vicio del café, ¿siente el sabor del café en la boca? ¿Puede percibir el olor? ¿Sabe el color del café? ¿Sabe todo lo del café? ¿Sabe lo que va a sentir cuando se lo tome? Esos pensamientos, mientras más los acaricie, les pasa la mano, hay un cafecito a esta hora, mira, hasta el sueño se me quitara. Y empieza a acariciar el pensamiento y sigue acariciándolo y sigue mandándole energía y sigue mandándole neurotransmisores y hasta que empieza a crear pensamientos esquizofrénicos. ¿Sabe lo que es un esquizofrénico? Un esquizofrénico no puede creer en Dios, porque el esquizofrénico no hace la voluntad de otro, sino hace su propia voluntad, cuando él lo decide y no que nadie le venga a decir lo que tiene que hacer. Así que cuando se acaricia un pensamiento contrario a Dios, entonces ha acariciado el momento y ha acariciado la sustancia que lo va alejando de Dios a cada momento. Y cuando usted hace su propia voluntad, acaba de pasar a las filas del enemigo y ha hecho lo que dice Satanás y se ha convertido en un egocéntrico esquizofrénico. Y entonces empieza a negar la palabra de Dios con sus actos. ¿Y sabe lo que dicen las personas que no son de la iglesia? Ay, pero algunos me dicen, me cuestionan, me dicen de otras personas, dicen, pero yo pensaba que los adventistas eran vegetarianos. Y yo le digo, eso mismo pensaba yo. Ay, pero ¿y por qué usted es vegetariano? Dice, porque soy adventista. Dice, eso me confunde a mí. Digo, yo también. Porque ¿qué causamos nosotros con nuestros actos que no llevamos el mensaje como debemos llevarlo? Causamos confusión. Y la confusión es causada por Satanás, que es el rey de la confusión. A veces nosotros pensamos y dicen, no es sencillo. Mire, si usted se tomase su café escondido en un baño y que nadie lo ve, bueno, muérase usted. No se muere. Pero si se lo toma el café delante de la gente que sabe que usted representa un mensaje y anda blasfemando el mensaje con lo que está haciendo, eso es duro. Porque déjeme decirle algo, cuando ese café entra, aumenta el voltaje en el cerebro. Pero aumenta un voltaje y crea un destellos y esas 1000 conexiones de la neurona se esparcen por todo el cerebro y hay una explosión como si fuera una bomba atómica. Y el pensamiento está desequilibrado tan pronto se toma cafeína. Si se come dulces por lo mismo. Dice el espíritu de profecía, dice el Espíritu Santo, que el dulce es peor que la carne, que embota la mente. Si usted le da prioridad a ese pensamiento y dice, pues yo quiero una mente sana, quiero tener una mente óptima, yo quiero servirle a Dios, así que tengo el deseo de comerme el dulce, pero Señor, no me lo voy a comer fruta aunque no me guste. Pero cuando toma la voluntad y quiere hacer la voluntad de Dios, la mezcla con la voluntad del Señor y se fortalece cada día el hábito en el bien hacer. Y así se vence el mal con el bien. Hermanos, debo decirle algo acerca de esto. En una operación, una sala de cirugía, tomaron a una persona y sabe que muchas de las cirugías que se hacen del cerebro se hacen con el paciente despierto. El paciente tiene que estar despierto. Y le colocaron unos electrodos en la cabeza. Este experimento se hizo y a este paciente se le empezaron a dar órdenes. Pero antes de darle las órdenes, porque le estaban primero leyendo lo que él estaba haciendo, le decían, mueve tu dedo derecho, de la mano derecha el índice. Y él empezaba a moverlo, le decía, muy bien. Ahora, piensa que lo vas a mover, pero no lo muevas. ¿Y sabe qué pasaba con el pensamiento? La misma onda
eléctrica que leía la máquina, la volvía a leer sin hacer el movimiento. Y le decía, ahora piensa que vas a mover la pierna izquierda, pero no la muevas. Y pensaba moverla y venía un movimiento en la máquina. Y después le decían, ahora muévela. Y venía el mismo movimiento moviéndola. Porque no es la pierna el problema. Si tu ojo derecho te es ocasión para caer, sácalo. ¿Está entendiendo esto? No es literal, ¿eh? No se vaya a quedar ciego. Pero está diciendo el Señor Jesús, esas neuronas de tu visión tienes que sacarlas. ¿Cómo se saca el mal? Con el bien. Por eso no pondré delante de mis ojos cosas impuras. Tengo que poner cosas puras todos los días. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ver novelas? Eso es impuro. ¿Va a ver películas al cine? Eso son cosas impuras. ¿Qué va a hacer con sus oídos? ¿Va a entrar música impura? No, va a entrar música pura. Mire, tan pronto yo tomé un seminario, que Dios me ayudó, y no era de la iglesia adventista, de un pastor bautista, que dio un seminario de la música, aquí lo tengo en la computadora, y yo entendí todo ese proceso. Del vehículo saqué toda esa música, que es moderna, la saqué del vehículo. Y cada vez que me regalan uno de esos, no quiero ofender a nadie, pero lo tiro en una caja en la casa. Y lo echo en una caja, pero ni lo miro. No quiero ni mirarlo ni escucharlo. Y toda esa música la empecé a desechar y me gustaba mucho la otra. Pero dije al Señor, yo tengo que obedecer porque he entendido hoy que yo te he deshonrado escuchando esta música. Y me lamento y pedí perdón por eso y eché todo eso a la basura. Y es una decisión. Ahora se montaba mi familia en el vehículo y decía, papi, ponte aquella cosa. Y digo, no la tengo aquí ya. Ay, pero tú todos los días estás peor. Digo, yo creo. Pero una vez que usted entiende que la palabra de Dios, usted está deshonrando a Dios con lo que está haciendo, debe de abandonarlo ejerciendo su propia voluntad, pero hacerlo de una forma decisiva. Y al otro día, si se le presenta la tentación y viene el estímulo, lo vuelve y lo hace de forma decisiva. No sé si nos estamos entendiendo. Porque en este experimento le colocaron en el lóbulo temporal un electrodo y le pasaron 10 milivoltios. Y cuando le pasaron 10 milivoltios, él empezó a hablar de un recuerdo que tenía almacenado en ese lugar de la niñez. Y hablaba y hablaba y hablaba y no se callaba. Luego le pararon el voltaje y le colocaron en el otro lado y le empezaron a pasar los 10 milivoltios y empezó a hablar de eso. Y no se callaba. Y uno de los médicos decidió ponerse frente a él y le empezó a conversar. Y cuando le empezó a conversar, él estaba hablando y lo miró a los ojos y seguía hablando. Y entonces el médico le dijo, yo quiero ahora que tú muevas el dedo de la mano derecha, el índice. ¿Y sabe qué pasó? Que él seguía sintiendo el estímulo eléctrico, pero él en ese momento, al fijar los ojos, se cayó, interrumpió el pensamiento y dio paso a la orden del médico. Y movió su dedo y el estímulo estaba ahí, pero estaba bloqueado por un pensamiento nuevo que le dio prioridad en ese momento. No estamos condenados a nuestros pensamientos. Podemos ejercer la voluntad, pero para ejercer la voluntad hay que llenar la mente de la palabra de Dios. Hay que llenar cada espacio de las neuronas. Llenar la Biblia debe de caber en 100,000 millones de neuronas. Hay que estudiar esa palabra todos los días. No se puede pasar un día sin estudiar, porque un día sin estudiar, terreno fértil para que Satanás ese día siembre cosas que van al subconsciente y aplastar la memoria de Dios más hacia abajo. ¿Se pudo entender esto, hermanos? Mensaje selecto, página 38. Por regla general, el Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto porque sabía que ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. Iban a ser insubordinados. ¿Por qué? Porque la carne de animales muertos tiene catecolaminas que son parecidas a la cafeína, que estimulan el sistema nervioso y cuando lo excitan,
no se puede entender nada porque embota los sentidos. ¿Entendía Nabucodonosor? ¿Se impresionaba? ¿Pero lo entendía? No. Nos impresionamos, pero no entendemos. Y hay mucha gente que se impresiona, pero no entiende. Y se bautiza, pero no entiende. Y luego llega a la iglesia y hasta sin Biblia anda, porque no entiende. Luego se pasa la semana entera sin estudiar la Biblia y piensa que viniendo a las iglesias solamente a recibir algo un día, se van por ahí contentos, pero sin entender por qué estaban contentos. Y eso es peligroso, porque nos volvemos papagayos cristianos. A fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos, les dio alimentos de ángeles, maná del cielo. Qué bueno es Dios. Es imposible que los que gratifican el apetito alcancen la perfección cristiana. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 24. Si yo gratifico mi propio apetito, ¿a quién complazco yo? ¿Perdón? Yo entendí mal. ¿A quién complazco? Y si me complazco a mí mismo, ¿complazco a Dios? Y entonces, ¿cómo yo puedo tener un carácter como el de Jesús si yo estoy complaciendo el yo? ¿A quién me voy a parecer? Al mismo diablito que me entrenó para yo desobedecer a Dios. Satanás no puede tocar la mente o el intelecto, no puede hacerlo. A menos que se lo entreguemos, y si esto sucede es porque descuidamos nuestra devoción con Cristo y no tendremos cuidado con nuestros sentidos. Mensaje selecto, página 17. Manuscrito. También el manuscrito de 1893. Si usted descuida su devoción con el Señor Jesús, ¿qué tendrá en su mente hoy? Hermano, ¿usted se ha dado cuenta por qué hubo un edicto en Babilonia de que no se orara a otro Dios por 30 días? ¿Por qué 30 días? ¿Quién me puede ayudar? Porque yo no sé mucho de eso. ¿Usted me ayuda, pastor? Miren, científicamente, usted necesita desconectarse de lo que está haciendo, del hábito, por 30 días para abandonar ese hábito. ¿Escuchó esto? Si usted se desconecta por 30 días de fumar, ya usted venció el hábito de fumar. Pero con decisión firme. Recuerde que era un edicto, era una orden impositiva que decía, al que adore a otro Dios, lo matamos, lo echamos a los leones. Pero solo por 30 días. ¿Ha visto leyes así tan cortas? Era una ley diabólica. Y Satanás conoce cómo es que funciona esto. Dice, no, mira, lo ponemos separado de Dios por 30 días. ¿Iba a ser igual Daniel después de 30 días? Y Daniel que dijo, ay no, yo prefiero morirme. No amó su propia